¿Cómo están, queridos estudiantes de primero de secundaria? Hoy vamos a trabajar en el área de biología. El tema o la sesión que nos toca desarrollar son sobre las características de los seres vivos. Pero en primer lugar debemos entender qué nos dice la definición de ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Aunque lo hemos visto varias veces, sería importante conocer una definición. Dice que cuando hablamos de seres vivos, o también llamados seres vivientes, nos referimos a las diversas formas que la vida asume a lo largo de su historia, desde los seres más simples y microscópicos hasta las formas de vida complejas entre las que figuran los propios seres humanos. Los seres vivos son tremendamente diversos en complejidad, tamaño, inteligencia y otras características diferenciadoras que les permiten adaptarse a diversos entornos y competir con otros seres vivos por el acceso a los recursos necesarios para continuar viviendo y reproducir su especie, transmitiéndole a su descendencia estas características anatómicas o de conducta. Como ves, la definición es más amplia de lo que antes conocíamos como que un ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y muere, que siguen siendo características importantes de un ser vivo, pero podemos ir más allá. Entonces, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Tú eres un ser vivo, así que me podrás dar algunas ideas de cuáles son aquellas funciones que te distinguen. No hablamos de solamente el ser humano, sino de cualquier ser vivo. ¿En qué nos parecemos nosotros a una bacteria, a un hongo, a una planta, a un animal inferior o a nuestros mismos congéneres? La primera característica es la organización y la complejidad. ¿Listo? Los seres vivos van a ser desde los seres más simples, como los organismos unicelulares, hasta los seres más complejos, que son las plantas y animales superiores. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, las euglenas, que son organismos unicelulares fotosintéticos, precursores de, por ejemplo, plantas superiores. También tenemos aquí un tejido vegetal, que es un conjunto de células vegetales. Ahí puedes observar sus cloroplastos que le permiten realizar fotosíntesis. Y todos esos tejidos formaban una planta. Como te das cuenta, podemos ir de lo más simple a lo más complejo. Y cuando hablamos de organización, es cómo organizamos toda esta materia viviente. Y no vamos solo desde la célula, que es lo que conocemos, sino un poco más atrás. Los seres vivos también están formados por átomos y por moléculas. A este se le llama el nivel químico. A partir de él se formarán, de las moléculas más complejas, una célula. Es el nivel celular. El conjunto de células formará un tejido, nivel tisular. El conjunto de tejidos, un órgano, nivel orgánico. El conjunto de órganos, un sistema de órganos, es el nivel sistémico. Y ese conjunto de sistemas formará un organismo. Ahora, cuando existe un grupo de organismos que tienen características similares y se pueden reproducir entre ellos, a eso le llamaremos especie. Cuando la especie interactúa con otros iguales en un mismo lazo de tiempo, cuando comparte una misma área geográfica, pues la llamaremos población. El conjunto de poblaciones se llama comunidad, si éstas interactúan en la misma área geográfica. Ahora, cuando la comunidad se relaciona con su medio ambiente, con su ambiente inerte, pues tenemos un ecosistema. El conjunto de ecosistemas delimitados por una especie vegetal es un bioma, y el conjunto de los biomas del mundo es la biosfera. Cuando la biosfera se relaciona con todo el resto del planeta, con la litosfera, con la hidrosfera y con la atmósfera, pues tenemos a la ecosfera, que es la que permite la vida del ser humano. Entonces, como ves, podemos ir de lo más simple a lo más complejo y podemos organizar la vida desde los niveles más simples hasta niveles más complejos. Otra característica que tienen los seres vivos es el crecimiento y el desarrollo, que son cosas muy distintas.
El crecimiento viene a ser el aumento de tamaño, ya sea por un incremento en el número de células del organismo o porque simplemente las células se han estirado o se han hecho más grandes, que es muy diferente al desarrollo. El desarrollo son todos los cambios fisiológicos y morfológicos que sufre un individuo a lo largo de su vida. Muchas veces el desarrollo no varía mucho entre un individuo, llamémosle así, recién nacido, a uno que esté en la etapa adulta. Por ejemplo, aquí tienes un gallo y una gallina. La gallina pone huevos, los huevos forman pollitos. Los pollitos guardan características muy similares a sus progenitores y van a crecer hasta convertirse en individuos similares a ellos. Pero en el otro ejemplo vemos una mariposa. La mariposa pone huevos. Los huevos se van a convertir en larvas, en orugas. La oruga formará una crisálida y la crisálida, de la crisálida saldrá una mariposa. Si te das cuenta, las etapas de desarrollo son distintas, muy distintas una de la otra. Cuando esas etapas de desarrollo guardan tal diferencia, a eso se le llama metamorfosis y es característica de insectos y de algunos anfibios. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del desarrollo humano, ¿sí? Desde un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto y un anciano. Todas las diferentes etapas, en el caso del ser humano, conllevan también no solo cambios fisiológicos y morfológicos, sino también psicológicos. Y eso nos hace muy diferentes del resto de los animales. Otra característica importante de los seres vivos es el metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Es la transformación de todos los nutrientes dentro de la célula, es decir, cambiarlos, hacer cosas diferentes con ellos. Y tenemos dos procesos. Cuando el metabolismo va de una sustancia compleja a una sustancia simple, pues se llamará catabolismo. ¿Listo? Y cuando va de una sustancia simple a una sustancia compleja, pues se llamará anabolismo. Un ejemplo de catabolismo es la digestión. Por ejemplo, cuando tú comes un rico sándwich de hamburguesa que tiene harina, que tiene carne, que tiene verduras. Cuando llega hasta tu estómago y tu intestino, será literalmente roto. Sufrirá una catálisis, ruptura, hasta moléculas simples de monosacáridos, de ácidos grasos y de aminoácidos, que son sustancias simples que serán utilizadas por la célula. Un ejemplo de anabolismo sería la fotosíntesis, que a partir de sustancias simples como el CO2 y el agua, pueden formar sustancias más complejas como el almidón, que es el precursor de los demás carbohidratos. Otra característica que tienen los seres vivos es la homeostasis. ¿Y qué quiere decir homeostasis? Significa permanecer en equilibrio. La homeostasis busca el equilibrio en los seres vivos. La Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad es la ausencia de la salud y la salud es el estado máximo de homeostasis, es decir, que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Cuando algo no esté en equilibrio, entonces la persona padece. ¿Qué padece? Una enfermedad. ¿Listo? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos lo que determina la homeostasis en la sangre. Una sangre sana debe tener un equilibrio absoluto de sales como el sodio, el magnesio, el calcio y el potasio, iones como el hidrógeno, proteínas, albúminas, globulinas, que son las que forman la hemoglobina, y agua. Si nosotros variamos cualquiera de estos, vamos a tener entonces un problema. Por ejemplo, si nosotros disminuimos la cantidad de globulinas, en este caso la hemoglobina, tendremos una enfermedad llamada anemia. ¿Listo? Y si aumenta la cantidad de hemoglobina, puede ser una eritrocitosis. Ya sabemos que el aumento o la disminución de sodio y potasio puede causar cambios en la presión sanguínea y la falta de agua una deshidratación. Entonces, lo que todo ser vivo puede lograr es homeostasis, ya sea internamente o con la ayuda del medio.
Otra característica que nosotros vamos a tener es la irritabilidad. ¿Y qué es la irritabilidad? La capacidad de responder a estímulos externos. Todo ser vivo va a reaccionar a un estímulo. Por ejemplo, como puedes ver en la primera imagen, la dilatación de la pupila se va a dar por la intensidad de la luz. Cuando la luz es más intensa, la pupila se cierra, pero cuando es menos intensa, la pupila se abre para permitirnos ver mejor. Esa es una respuesta llamada irritabilidad. En este caso, el girasol, que literalmente siempre está dirigiéndose al sol, de ahí viene su nombre. O las polillas, que siempre vuelan hacia una luz o una fuente luminosa. O las cucarachas o otros insectos que el olfato los guía hacia donde están los alimentos. Esos procesos serán la irritabilidad. Otra característica que nosotros podemos ver es el movimiento. Y el movimiento lo vamos a diferenciar, ¿no? Es muy diferente cuando un ser vivo cambia de ubicación, es decir, se puede desplazar de un lugar a otro. A eso se le denomina locomoción. Y es lo que más conocemos, porque los seres vivos pueden nadar, saltar, correr o volar, o caminar, o reptar. Es la manera como se desplazan, es su locomoción. Pero si yo te pregunto si alguna vez has visto una planta caminar, pues me dirás que no. Pero también se mueven. En el caso de las plantas, los movimientos son por nastias o por tropismos. Una nastia es una respuesta a un estímulo. Por ejemplo, la planta carnívora que se cierra cuando una mosca pisa los pelitos que están en la parte interna, o las hojas que se cierran cuando chocan con algo. En cambio, un tropismo es cuando la planta crece, por ejemplo, en dirección al sol, llamándose geotropismo. Cuando un animal va hacia el estímulo, no se llama tropismo, se llama taxia. Otra característica que nosotros vamos a ver es la adaptación. Todo ser vivo se adapta de una o de otra manera para poder conseguir todo lo que necesita para subsistir y perpetuar su especie. El ejemplo más claro que tenemos es la jirafa. Se dice que hace miles de años las jirafas no tenían el cuello tan largo, pero al hacerse o al haber tanta competencia por el alimento, era más fácil llegar a las hojas más altas de los árboles teniendo un cuello largo. Es por eso que las jirafas desarrollaron cuellos así de largos. Pero no es el único caso que vemos. El crecimiento del pelaje, la forma de las orejas, el tamaño y la forma de las patas son adaptaciones a un recurso. ¿Listo? Cuando las aves se adaptaron a estar en el agua, pues sus plumas se pegaron más al cuerpo para darle calor y sus patas se transformaban en aletas, como es el caso de los pingüinos. O en el caso de los mamíferos que regresaron al mar, como los delfines o ballenas, que sus patas se convirtieron en aletas. A todos esos procesos que se dieron a lo largo de la historia o de la vida, se le llama adaptación. Y es una característica también de los seres vivos. Otra característica que vamos a ver es la reproducción. La reproducción es la capacidad de crear nuevas generaciones o de procrear nuevas generaciones. Y vamos a tener dos tipos de reproducción, una reproducción sexual y una reproducción asexual. La reproducción sexual es aquella en la que intervienen dos gametos. Un gameto es una célula sexual. En el caso del ser humano serían óvulos y espermatozoides, que al unirse forman un nuevo individuo. A ese tipo de reproducción se le llamará reproducción sexual. Intervienen ambos sexos, masculino y femenino. Una reproducción asexual es aquella que se da de un solo individuo. No hay un intercambio genético. Es el mismo individuo el que se reproduce. Por ejemplo, acá tenemos una fisión binaria, que es cuando una célula se divide para formar dos nuevas células, que en sí van a tener las características de la célula original, porque no ha habido un intercambio de material genético. En cuanto a la reproducción asexual, tenemos otros casos como la fragmentación,
que es cuando un individuo, como la estrella de mar, se parte en dos, cada mitad puede generar un nuevo individuo, o la gemación en el caso de las hidras, a los cuales les crece una gema o yema pegada al cuerpo, como un pequeño organismo pegado al cuerpo, que cuando se desprende se desarrolla hasta convertirse en un individuo adulto. La reproducción garantiza la perpetuación de la especie, que es lo más importante que nosotros hacemos. Todo ser vivo trata, en primer lugar, de conservar su vida y después de conservar la especie. Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Hemos hablado un poco sobre las características de los seres vivos. Junto con este video, en la actividad, encontrarás también una ficha de apoyo, con lo que tendrás que trabajar de acuerdo a las indicaciones y a la rúbrica que se te envía. Sin antes decirte que pronto nos volveremos a ver en clase, recordarte que siempre estamos trabajando, todos los docentes desde casa, para ustedes. No, no se preocupen, seguiremos avanzando. Cuídense mucho, cuiden a su familia y en esta Semana Santa que sea realmente de reflexión, de oración y la esperanza de nuestra salvación. No olviden, libres para liberar. Hasta luego, jóvenes. Hasta la siguiente clase.